Así es, aquí estamos nuevamente. Recuerde, este es el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Vamos a excusar a Abigail Peña, el doctor Manuel Escoto, el doctor Rafael Andújar, pues ninguno hoy, parece que todo por el ciclón, pero así nosotros nos damos banquete porque tenemos un invitado a quien conozco desde jovencito, él y yo, los dos muy jovencitos en las luchas, allá en la CGT, con un hombre que siempre estará en la gloria, murió retirado ya para allá, para la, ¿cómo se llama eso? En Monteplata, por donde estaba Francisco Antonio Santos. Y Julio de Peña Valdés. Y Julio, que no se puede olvidar porque ahí es que está el comienzo. Eso así. Esos dos hombres, Julio de Peña Valdés y Francisco Antonio Santos, así. Y ahí tenían en la colita, siempre ahí con ellos, a ese joven en ese tiempo que hoy los años y la lucha le ha permitido madurar, pero sigue defendiendo a la clase obrera de la República Dominicana. Don Pepe Abreu, bienvenido, Pepe. Bueno, y ahí encantado estar contigo, porque como ha dicho, ¿verdad? Nosotros en un momento determinado, tú llevaste, hay que reconocerlo así, por primera vez las asociaciones de comerciantes a vincularse con el movimiento sindical y popular. Entonces hicimos en esa ocasión una triada, ¿verdad?, que era respetable, se puede decir. Indiscutiblemente, eso era, nosotros le dimos una connotación a eso. Yo recuerdo una vez unas críticas porque había una convocatoria que tuvimos 2 días o 3 trancados, con Gabriel nos prestó el local, ¿tú te acuerdas? Sí, porque ya no me veían como el dirigente comercial, sino el dirigente sindical. Así es. ¿Tú me entiendes? Así. Porque unificamos y ahí ustedes jugaron un papel. Recuérdate que fue allá cuando nosotros comenzamos a vincular al sector detallista, que después se vinculó al mayorista hasta los supermercados, porque cuando hacíamos la convocatoria, por un hecho que ustedes llevaban la bandera, pues el pueblo nos apoyaba, era un 90%. Yo recuerdo que Última Hora Nacional titulaban la huelga, 98% de éxito, 100% de éxito. ¿Saben ahí que se te observaba a ti mucho? Porque se decía, pero ¿y cómo este hombre está vinculando esto con aquello? ¿No? Oye, cajeta me dieron. Y se entendía como sí, pero nos ganamos ese respeto, sí. ¿tú me entiendes? Y hoy yo le he dicho a mucha gente, aquí estaba Nélcida sentada hace unos días, Pepe, que yo quería sentarla y también contigo para todo esto que hay que hablar de las leyes. Y yo le decía que si aquí un día se fuera a reconocer la fortaleza de esta democracia, había que llamar a todos esos que nos fajamos a organizar y a defender la democracia, a defender aquellas huelgas. Yo recuerdo una vez que a mí me tuvieron, una situación que era diputado y marchamos desde la Cámara de Diputados con los agrónomos, que la encabezaba Almanzar, hasta el Parque Independencia, aquella vez que ellos tomaron el Congreso. Decían que nosotros, en vez de criticarlo porque ellos tomaron el Congreso, nosotros salimos a apoyarlo. En ese tiempo Rafael Santos, Nélcida y un grupo éramos diputados. Y fuimos con ellos hasta el Parque Independencia en esa protesta. Y me gané. Sin embargo, yo siento el orgullo de que ahí está la historia de todos los que luchamos para que no pasaran cosas muy grandes que podían pasar en este país. Así es la vida, así es. Pepe, tú eres presidente de la Confederación Nacional Sindical, que es una fusión de la CGT y de la CTU. Así es. Y siempre estás en la mesa de las negociaciones, de las discusiones, a veces llegando a acuerdos, a veces no. Yo quiero comenzar, Pepe, analizando la situación que tienen los hogares dominicanos en estos momentos, en una situación que falta clarificación con la ley que pretende reglamentar el servicio doméstico. Me gustaría que tú nos explicaras ampliamente el contenido y hasta dónde va a llegar. Abigail, ¿sabes que es muy interesante que comience esta entrevista por ahí? Porque me permite hacer un breve recuento histórico. Qué bueno. Hay que decir que en el año 1945, Mauricio Báez, ese también líder sindical, titán de nosotros, ¿verdad? Y gran líder, precursor se puede decir, sí, porque esto es antes de Julito y antes de Francisco Santos y antes de Barbarín, de todo, ¿verdad? Mauricio Báez publicó en el periódico El Faro un documento. Y oye lo que decía este hombre en 1945, que solicitaba que se reconocieran los derechos de la trabajadora doméstica porque trabajaban sin descanso de 6 de la mañana a 9 de la noche.
en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, en 45. Y que carecían de derechos y que recibían un pago, oye Abigail, de 4 y 3 pesos. Ay, Dios mío. Por mes. Entonces, él incorporó esa lucha a la demanda azucarera. Recuerda que Mauricio Báez, aunque nació en San Cristóbal, se desarrolló en el este, ¿verdad? Sí. En San Pedro de Macorís, porque era donde estaban los ingenios y la romana. Y ahí fue su accionar sindical. Y su formación. Y cualquiera cree que él es San Pedro de Macorís, Sí. pero no, él nació en Palenque, en San Cristóbal. Entonces, ¿qué pasa? Él dice eso, y en el 1951 se da la ley en la dictadura trujillita, que es el denominado Código Trujillo de Trabajo. Tú recuerdas el Código Trujillo, ¿verdad? Claro, que en nuestra demanda que tú anunciabas ahorita, una de las banderas nuestras era la modificación del Código Trujillo, o la abolición del Código Trujillo de Trabajo. La abolición. De 51. Sí, la Porque abolición. recuerda que para ellos ese código de 51 era avanzado. ¿Por qué? Porque no tenían código en ese tiempo. Entonces, en ese código, gracias a esa demanda de Mauricio Báez y su compañero, se incluyó por primera vez los derechos de la doméstica, aunque de manera tímida, porque lo único que se le reconocía a ella era el derecho a un descanso entre jornada y jornada, pero no se le reconocía ni salario mínimo, ni seguridad social, ni ningún tipo de prestación. Pero por primera vez, ellas quedan incluidas en un código. Abigail, pasa el año, esos años, y llegamos al 1992. En el 92, ya ustedes estaban en esa lucha, porque Sí. esa grande lucha que hicimos, que tú narras, ocupación de los agrónomos, demás asuntos, iniciaron, se puntualizaron más en los últimos 10 años del presidente Balaguer. Y ahí también, entonces ahí, en el 92, el país se dio el código vigente actualmente. El código que tenemos ahora fue del año 1992. Yo estuve ahí, porque recuerda, yo era diputado 90-94. Tú fuiste de los diputados que aprobó ese código. Exactamente. Ahí estaba Nercia, ahí estaba tú, ahí estaba Rafael Santos, ahí estaba Melanio Paredes. Sí. Toda esa gente. Conrado Matías. Estaban ahí, Conrado Matías, Fernando de la Rosa. Sí. Ese grupo fue el que dio origen a ese código. Y la suerte, muchos trabajadores no, a lo mejor ni se acuerdan de esto, ni lo reconocerán mucha gente en este país. Pero ese código ha resultado ser el más avanzado prácticamente de América Latina. En este momento, hoy. Y se aprobó con ustedes ahí, en el 92. ¿Qué pasa? Ahí se ampliaron los derechos de la doméstica y se superó el Código Trujillo, porque por primera vez se le reconoció a la doméstica derecho a regalía pascual y el pago de vacaciones. Se le consiguieron esas dos cosas. Pero faltaba algo. Faltaba establecer un mínimo y la introducción al sistema de seguridad social. Esta resolución, Abigail, de ahora, que es el fruto entonces de esa lucha antigua, pero también del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, le reconoce a la doméstica un mínimo, 10,000 pesos. Eso no quiere decir, para que no nos confundamos, que el pago sea 10,000 pesos. Hay gente que le paga más de 10,000. El mínimo es, como toda la tarifa, Sí. Abigail, un piso. El máximo queda abierto, pero el mínimo está establecido. Ese es un piso para que nadie se le ocurra pagar Menos de ahí. tú Sí. ves, pero más de ahí cualquiera paga, tú sabes bien, porque tú No, en mi caso manejas se paga trabajadores, ¿verdad? mucho más de ahí. Claro, y es así. Entonces, ¿qué pasa? Además, eso permite que haya un monto cotizable al sistema de seguridad social y que la doméstica entonces esté cubierta contra el tema de las enfermedades, reciba los subsidios por maternidad, enfermedad, esté cubierta por riesgos laborales y también acceda al sistema de pensión. Este es un hecho, Abigail, trascendente, es porque tiene esa característica, abre la puerta, Abigail, a que los trabajadores cuentapropistas e informales se incorporen al sistema de seguridad social. Porque una de las debilidades de esa ley nuestra de seguridad social es que no incorpora
no asume al trabajador que está en la economía informal. Y eso es grave en un país como este, porque aquí la informalidad está por encima, inclusive, del trabajo formal. Abigail. Hay un inventario, no quisiera interrumpirte, yo quiero dejarte que tú expliques, pero hay un inventario de la informalidad. ¿Qué cantidad de personas abarca? Nosotros tenemos, Abigail, un 54% de la mano de obra nuestra que es informal. La doméstica, solo ellas son 245,000. Pepe, yo te voy a pedir la anuencia tuya para una pausa, pero te voy a dejar, Pepe. Es más, yo creo que no te vamos a hacer preguntas porque es demasiado importante que tú le expliques al país en este programa todo este proceso de la ley que abarca a las domésticas. Con la anuencia de nuestro invitado y la de ustedes, amigos televidentes, recuerden que esto es Al Detalle. Estamos aquí de 3 a 4 de la tarde todos los días. Usted sabe que nuestro canal de YouTube está transmitiendo en vivo esta entrevista. Si usted se mueve, pues usted puede seguir en su celular, y nuestro periódico, Al Detalle RD, búsquelo para que usted vea el contenido del análisis que hace el periódico sobre la situación de la Cámara de Cuentas. Aquí estamos en el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas, hoy con un gran amigo, respetado por mí, Pepe Abreu. Pepe, sigue en la exposición, que yo sé que todo el mundo está en los televisores en estos momentos escuchando el análisis. Entonces, porque hay que aclarar lo del horario, todo. Y usted los contratos. Hay que aclararlo y decir lo siguiente. Él dijo los contratos, y quiero explicarlo también, porque hay muchas personas que se han preocupado por un hecho, Abigail, y tienen hasta razón. Y es porque, por ejemplo, un empleador me decía a mí, ¿verdad? Un empleador de una doméstica, ¿verdad? Sí. Él decía, mire, el problema mío, Pepe, es que yo no quiero coger para tesorería, porque es que eso implica hacer una fila para allá. Yo no tengo tiempo de hacer eso, ¿entiendes? Decía él, ¿entiendes? Sí. Entonces, yo no tengo problema, porque yo, como dice tú, Abigail, le pago más. Pero no quiero coger para hacer una fila, ¿entiendes? Tú sabes, Abigail, que nuestro código permite tanto el contrato verbal como escrito. Lo importante es el efecto. No, con la trabajadora prácticamente, con la doméstica es verbal prácticamente, 100%. Todos los contratos son prácticamente verbales. Y con los trabajadores informales, los que trabajan en la cárcel, el sereno, el seguridad, el que está... todo es verbal. Verbal todo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a haber como una aplicación que va a permitir que para que esas personas no tengan que hacer una presencia física, ¿me entiendes? Puedan mediante esa aplicación hacer que el contrato se coloque en el Ministerio de Trabajo, en la aplicación que está pautada para eso. Y basta sencillamente con eso. ¿Y cómo va a decir, cómo es el contrato, Pepe? El contrato, lo único que va a decir, Abigail, que esa doméstica trabaja con Abigail Soto, que él le va a pagar tanto y que su horario va a ser tal. Y la cantidad de tiempo queda en blanco. Eso es lo único que va a decir. Y el tiempo, ¿por qué la contrate? ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que tienen una doméstica que va tres días a la semana, por ejemplo. Sí. Entonces, no necesariamente eso implica que tú le pagues el salario completo. Porque hay gente que cree que como si va 2 días, hay que pagarle la semana. Exactamente, la semana o los 10,000 pesos. No, usted le paga de acuerdo al modo de contratación que usted tenga. ¿Entiende? Usted le paga así. Recordar siempre que en los contratos verbales, muchas veces una persona que hace una limpieza de una casa, vamos a suponer que limpia la casa, nada más. Esa persona no lo hace por menos de cuánto, no lo hace por 400 pesos. Ni por 500. No. Hay gente que cobra hasta 1.200 y 1.500 pesos por la limpieza de una casa, por ejemplo. Pero, ¿con qué frecuencia se limpia esa casa? ¿Me entiendes? Depende. La frecuencia con lo que se limpie para establecer el monto salarial que se le paga a esa trabajadora. De manera que en ese orden no tiene que haber como ese miedo, ese temor, porque además, hay que aclarar esto, las prestaciones laborales, la cesantía no está incluida. Es decir, esa trabajadora no tiene derecho, como un trabajador, por ejemplo, que trabaja en este canal, a recibir cesantía laboral. No, ella no recibe cesantía laboral. Lo único que ella recibe es regalía pascual en diciembre, y tiene derecho
al año, ¿verdad? Al pago de una vacación, al disfrute de una vacación. Pero eso está, pagada. eso se aplica ahora. Eso, o sea, eso sigue igual. Ya se está aplicando y sigue igual. Sí. La única diferencia es que ahora va a tener un mínimo de partida, ¿verdad? Un mínimo estándar. Exacto. Que no va a estar como está ahora, que era indefinido. Es decir, ahora tú puedes pagarle 3,000 pesos a una gente, 4,000, aunque tuviera un horario completo, y no importa. Ahora tú tienes que pagarle los 10,000 pesos. Don Pepe, hay una aclaración que yo quisiera que usted nos hiciera a nosotros aquí en el estudio y a todos los que nos están viendo. Se habla de 8 horas diarias, aunque la trabajadora sea condormida. Pero ¿cómo es eso? Porque, por ejemplo, si una persona si empieza sus labores a las 7 de la mañana, 8 horas a las 5, un trabajo corrido. De ahí para adelante, esa persona en algún momento va a querer salir a cenar. ¿O qué va a pasar? O sea, de ahí hasta el otro día a las 7 de la mañana, ¿cuál es la situación que se da? ¿Cómo va a ser el tema de esas 8 horas diarias? No, las 8 horas diarias son el horario establecido, el horario estándar, ¿verdad? Que se acostumbra. Si es condormida, entonces se respeta la pausa que tiene que ver con la dormida. Es a las 10, ¿verdad? Ya esa pausa se respeta. Las 8 horas tienen que cumplirse antes de ese proceso. Eso es para quitar una costumbre, a propósito de la pregunta, en que hay gente, por ejemplo, que tienen una fiesta. Una vida desordenada, que tienen una fiesta, tarde. Levantan a las 11 de la noche a la trabajadora ¿Entiende lo que es básicamente para frenar ese tipo de comportamiento? O sea, ¿verdad? que no es que, por ejemplo, hizo el desayuno, ya se va a descansar hasta las 11. Hizo la comida, se va a descansar, que normalmente lo hacen. Lo hacen, porque en el normalmente desayuno viene un tiempo ya en lo que la comida que están descansando. De la comida viene un tiempo a lo de la cena que están descansando. O sea, que yo no le veo entonces, sí, no a eso hay. mal. Porque, por ejemplo, en mi casa ya a las 7 de la noche, ya concluyó, por ejemplo, las labores, pero después de la 1 de la tarde, que ya fregó, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pues ya tiene todo el espacio hasta las 5:30 o las 6, que vuelve otra vez a la cocina. Exactamente, entonces esa misma técnica de horario es la que va a llevarse. Lo que se trata de establecer un mínimo horario, ¿me entiendes? Establecido, que es el estándar de las 8 horas clásicas. La pregunta mía viene a raíz de que la resolución dice no más de 8 horas diarias, ni 40 o 44 a la semana. O sea, delimita muy bien que, por ejemplo, si es de 7 a 5, después de ahí no puede hacer más nada, porque eso sería hora extra. Sí, porque hablan de 8 horas diarias y cuántas a la semana. Sí, porque ese es el objetivo de poner eso. Es para que se reconozca que son extras las demás. Si le va a poner trabajo, ¿verdad? Si va a tener trabajo, son extras. Quiero también que tomamos en cuenta que la mayoría ya de la trabajadora doméstica, la dormida no es tan común. Sí, ha bajado mucho ya. Ha bajado mucho, sí, ¿verdad? ha bajado mucho. Mira que el tiempo ha ido pasando. Ha bajado Solo cuando mucho. viven muy lejos, que no pueden pagar solamente así, pasaje. ¿entiendes? Porque las mujeres tienen una tendencia también a ocuparse de su casa también. Tienen esa dificultad, no pueden tan fácilmente como antes, ¿verdad? Porque antes una doméstica venía del campo, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Venía del campo y se alquilaba una casa de familia y no tenía... No, duraba meses la y meses posibilidad, ¿verdad? no Duraba salía. meses sin ir a su casa materna o paterna y demás. Hoy, la mayoría, la gran cantidad, no duerme precisamente en la casa del empleador. En mi casa, bueno, los crió casi a mis hijos. Tuvo una más de 15 años, que ella venía de Villa Altagracia. Y ella a las 6 de la mañana ya estaba, no sé, madrugada, pero todo el tiempo a las 6, pero ya a las 2:30 ya arrancaba otra vez para allá. No dormía. No, ella no dormía. Es que ya hace un tiempo, ¿verdad? Que se ha ido despegando eso de la gente, ¿verdad? De la mayoría, de dormir en la casa. Entonces, en definitiva, si por casualidad es de las pocas que queda el día de hoy con dormida, desde que pasen sus 8 horas, así terminen a las 5 de la tarde, todo lo otro es extra. No, es que él ha explicado, Pepe ha explicado que, por ejemplo, las 8 horas son, por ejemplo, hizo el desayuno. Ya tú no le pones más trabajo, no hay más trabajo, o sea que ella va a estar ahí haciendo, descansando, vuelve a la comida, vuelve a la cena y ya después de la cena O sea que las 8 horas no es horario corrido, se distribuyen durante el día. Se puede distribuir, se distribuye el horario como a cualquier trabajador, se distribuye. Okay. Sencillamente el horario. Porque eso es para flexibilizar más o menos y que haya un estatus de contrato que pueda hacer referencia
básicamente para lo otro, que es lo más importante, el sistema de seguridad social. Entonces, ahí en el sistema de seguridad social, entonces tú dices que va a haber un código donde el patrón va a entrar, va a poner los datos y ya está resuelto. ¿Cómo entonces ya va a tener el carnet que la incluye en la seguridad social? Sí, entonces inmediatamente se Y el haga, pago que hay que hacer. ¿Cuál es el pago entonces, Pepe? Que me gustaría que tú expliques. ¿Qué tiene que pagar el empleador? ¿Qué tiene que pagar la doméstica? ¿Y qué le pone el gobierno? Sí, hay una distribución Ajá. donde el empleador paga unos 530 pesos, paga, ¿verdad? El empleador como tal. El trabajador pone unos 238 pesos, la trabajadora, y el gobierno pone unos 385. Y con eso se hace. ¿Y cómo se paga eso? ¿La trabajadora tiene que ir a pagar ella a la seguridad social o el patrón se lo descuenta o cómo es? Le descuenta el patrón para facilitar el pago, porque el patrón tiene el mecanismo mayor para hacerlo porque es quien le paga. ¿Entiendes? Exactamente. Y por lo general, esas trabajadoras cobran en efectivo. Sí, pero es en base al sueldo mínimo de los 10,000 o en base, 500 pesos en base al sueldo que usted le pague. A sueldo que usted le pague, que usted le pague, a que usted le Ok. pague. Eso que. O sea, el patrón entonces a partir de que se haga oficial va a pagar, si son 12,500 por los 500 de ella. O sea, él va a tener que hacer un pago 500 extra. y pico. Los 500 se van a hacer a la tesorería de la seguridad social. A tesorería de la seguridad social, que se depositan ahí. Y ahí lo va a depositar con la De ahí es que viene que dicen que eso entonces le da categoría tipo empresa a la casa sin tener los beneficios, No porque tú le estás agregando más gastos, pero no estás generando ingresos. No le da categoría porque recuerde que está incluida de las prestaciones laborales. No hay preaviso, Sí, no hay cesantía. No hay cesantía ni preaviso. Que son la categoría de prestaciones que más presionan a las empresas, ¿entiendes? Las obligan porque son acumulativas. ¿Y cuándo entra en vigencia? La cesantía no se puede poner. ¿Cuándo va a entrar entonces en vigencia? Entonces ahora hay, El reglamento ya está hecho. son 90 días. 90 días. 90 días para entrar en vigencia. Entonces, el reglamento, hay una coordinación también entre el Ministerio de Trabajo, el Sistema de Seguridad Social, las asociaciones de domésticas y las asociaciones de amas de casa. Una asociación de amas de casa que hay también, Ajá. que están coordinando de manera que las interrogantes que vayan surgiendo y verificando, estudiando, para darle solución. Para darle solución. ¿Entiendes? Vamos a pedir nuevamente tu anuencia, Pepe, para una pausa. Luego, pues, también para que nos hable un poquito de la mejoría o no del 8701. Un saludo a ustedes los que se integraron en el transcurso del programa. Recuerden, estamos aquí y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, para que usted reciba todas las notificaciones y pueda después darle seguimiento a la entrevista que estamos llevando con Pepe Abreu. Pepe, ustedes tienen que, y ahí yo te hago una crítica, Pepe, a ti, te la voy a hacer pública, porque hay un sector que ustedes han abandonado. Y dijo uno de ellos en la mañana de hoy que están pasando hambre. Y yo creo que tú, que eres un luchador social tan grande, conocido, reconocido en el país y respetado, no te puedes dar el lujo de que los senadores estén pasando hambre. Dice Antonio Marte que los senadores están pasando hambre, Pepe Abreu, porque no hay un restaurante, no hay un comedor en el Senado. Ustedes son injustos, Pepe. ¿Cómo es posible que ustedes no estén luchando y hayan encabezado una lucha para que los senadores tengan un restaurante? La mejor pregunta que me han hecho en estos últimos tiempos. En todos los años que tú tienes. Porque de verdad, sabes que hay personas que... Yo digo, Abigail, que a veces uno tiene que tener cuidado desde la posición que ocupa y el tipo de declaración que hace. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente, ¿verdad?, que está en una situación difícil, sobre todo ahora con este huracán y esto que pasó, cuando oye a cierta persona haciendo ese tipo de declaración, lo entiende como burla muchas veces, aunque no lo sea, Sí. ¿entiendes? Porque si hay un sector en este país, y hay que decirlo así, que tiene privilegio, es precisamente nuestros congresistas, sobre todo la parte referida a la que ocupa el Senado de la República. Entonces, da ese tipo de declaración en el estado de emergencia que este país vive. Para desacreditarse ellos mismos. Claro, Pepe, a propósito hombre, del estado de emergencia. yo, Abigail, eso me traslada a saber
que en Punta Cana, por ejemplo, Sí, ese ciclón entró y dio de frente a los hoteles. sí. Y que hoy hay cantidad de trabajadores amenazados con ser suspendidos, Abigail. Sí. Suspendidos de su trabajo. Eso no es cancelación, pero cuando a ti te suspenden, tú no estás trabajando, pero tampoco te pagan. Es sin sueldo, exactamente. ¿Entiendes Es lo sin que sueldo. es suspensión, Sí. ¿entiendes? ¿Y de cuánto es la suspensión? Bueno, nosotros necesitamos para la reparación más o menos un mes. Entonces, uno está bregando con los hoteleros para que ellos no produzcan esa suspensión. Exactamente. Y que si la producen por obligación, entonces haya un fondo que permita socorrer a esa gente, ¿te acuerdas? Como aquel fase 1, fase 2 y demás Sí. asuntos. Porque esa gente va a su casa, Abigail, y su problema de alimentación de los hijos, de educación, de transporte, de medicina, no se aplazan. Esos problemas están ahí. Y esos trabajadores tienen que buscarle salida diaria, pero resulta que no van a estar recibiendo salario. No, porque están si suspendidos se sin disfrute produce de la sueldo. suspensión, ¿entiendes? Pero cuando tú me trasladas eso a la industria azucarera, que es de nosotros también, y que están en Central Romana, en el Ingenio Colón, demás asuntos, con Central Romana ya se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Y ellos van a responder por sus trabajadores. Sí. Y con los otros ingenios que son Angelina, La Finca, Colón, etcétera, se está trabajando para llegar a un acuerdo por venir que está abierto, ¿verdad? Ok. Para buscar una solución y lograr que esa gente. Entonces, alguien en medio de eso, ¿verdad?, que esté en el Senado de la República, hacer ese tipo de declaración es algo totalmente es denigrar. irónico, ¿tú Pepe, entiendes? es muy poco el tiempo para hablar de la AFP, para hablar de la ARS, de la ley 8701 sobre seguridad social, que necesita urgentemente una transformación. Se está trabajando en modificar, en mejorar. Yo sé que con la ley hemos avanzado, tenemos algo que no teníamos nada, y una lucha que ustedes también han llevado fuerte, pero yo creo que ya llegó el tiempo de que los beneficios lleguen a los usuarios de los servicios que pueda dar la seguridad social. Estamos en este momento en la comisión bicameral, constituida por los senadores y los diputados, y se está conociendo la reforma a la ley, por lo mismo que decíamos fuera de escena, ¿verdad? Cuando sí, estamos hablando. exacto. Hace falta en este país terminar con el gasto de bolsillo tan alto, porque usted tiene un seguro, Abigail, pero el gasto de bolsillo no ha disminuido, no ha bajado, al contrario, sube más. A veces tú no puedes usar lo que tienes asignado para medicina porque las que te recetan por cualquier situación, el seguro no las cubre. Entonces yo creo que hay que liberar esa parte de que si usted tiene una receta, no importa lo que sea, con eso que usted tiene asignado, usted va a comprar su receta. ¿Verdad que sí? Y cuando te la asume, te quiere asumir la más barata, Abigail. Por ejemplo, yo tengo una medicina que es de uso continuo. Sí. Y así me pone la doctora, uso continuo. Sin embargo, cuando yo voy, dicen que no, que solamente son dos partidas de aporte para esa medicina. Para esa medicina. Aunque diga uso continuo. Oye bien. ¿Entiendes? Entonces, uno dice, bueno, y entonces, ¿para qué me sirve que me pongan uso continuo si ustedes no van a reconocer la indicación que da el médico? A mí me pasa con nuestra niña que tiene una condición especial, que tiene varios medicamentos de por vida, o sea, de uso continuo, y ninguno lo cubre el seguro. Ninguno lo cubre el seguro. Entonces tú tienes que buscar toda esa cantidad de dinero, a pesar de que pagas un seguro, para cubrir esos medicamentos. Entonces yo creo que hay que dar un cambio rápido a esa situación, Pepe. Eso es urgente. Nosotros inclusive aprovechamos el medio para decir al presidente que algo tiene que hacer por lo siguiente, Abigail. Está discutiéndose, por un lado, en el Consejo Económico y Social, tú recuerdas, el CET, ¿verdad? Sí, claro que una sí. mesa temática en una serie de reformas que el presidente sometió. Entonces, ahí está discutiéndose sobre seguridad social. Pero también en el Congreso, en la comisión bicameral. El presidente tiene mayoría congresional. El partido de gobierno tiene mayoría congresional. El presidente puede, Pepe. Pepe, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Claro. Creo que pronto te voy a estar llamando nuevamente, Pepe, para que sigamos hablando de la 8701 en todos sus componentes. ¿Cómo no? Muchas gracias, Pepe. Qué honor es haberte tenido aquí en la tarde de hoy. Mi hijo se dio cuenta de historias que no conocía, ¿verdad? Aunque él la conoce casi todas, pero algunas no las conocía. Y para nosotros es un orgullo. No tuvimos a otro amigo tuyo aquí, Abigail Peña,
que parece que estaba ayer medio malito, siguió con la gripe. Pero ustedes, amigos televidentes, pues ya saben, aprendieron cuál es la realidad de la ley que protege el servicio de las domésticas, o del trabajador de su casa, el que la ayuda, el que colabora. Que por cierto, ya 10,000 pesos no le alcanzan a ninguna trabajadora. Esa es la verdad. Así es que... Así es. Así es, Pepe, gracias. Amigos televidentes, Gracias, Pepe Abreu sabe y por eso lucha por los trabajadores, que es mejor arriba con presión. Y no abajo con depresión. Vamos.